Trueno había enviado a 20 hombres al hospital, pero cuando el niño de 12 años entró descalzo al corral, no intentó domarlo. Lo que Tomás hizo en los siguientes 30 minutos rompió todas las reglas que Miguel había conocido en 70 años. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de mediodía caía implacable sobre el rancho El Refugio, ubicado en las afueras de San Miguel de Allende, Guanajuato. Miguel Rentería, un hombre de 70 años, con manos curtidas por décadas de trabajo en el campo, observaba desde el porche de su casa el corral donde Trueno pateaba furiosamente la tierra seca. El caballo negro, con una mancha blanca en forma de rayo sobre su frente, había llegado al rancho hace 3 años en condiciones deplorables, rescatado de un circo ambulante que lo había maltratado brutalmente. Don Miguel, la voz de Rosa García, su ama de llaves de 60 años, interrumpió sus pensamientos. Van a ser las 2 de la tarde. ¿Está seguro de hacer esto? La gente del pueblo está hablando. Dicen que es una locura ofrecer tanto dinero. Miguel no apartó la vista del caballo. Sus ojos grises, que habían visto demasiado en la Revolución Mexicana y las décadas que siguieron, mostraban una mezcla de determinación y desesperación. Rosa, ese animal ha estado aquí 3 años. He gastado más dinero en veterinarios y entrenadores de los que puedo contar. $10,000 no son nada comparados con lo que he invertido tratando de salvarlo. Pero don Miguel, usted sabe que la gente solo viene por el dinero. A nadie le importa realmente Trueno. Rosa se secó las manos en su delantal bordado, una reliquia de su madre que usaba solo en ocasiones importantes. Los últimos 5 hombres que intentaron montarlo terminaron en el hospital. El veterano ranchero suspiró profundamente. Recordó la última vez, apenas 2 semanas atrás, cuando Rodrigo Sandoval, un supuesto domador profesional de Monterrey, había llegado con toda su arrogancia y equipo especializado. El hombre, con su sombrero tejano reluciente y espuelas de plata, había cobrado $3,000 por adelantado solo por intentarlo. Duró exactamente 8 segundos antes de que Trueno lo lanzara contra la cerca, rompiéndole 2 costillas. Hoy es diferente, Rosa. Miguel finalmente se giró hacia ella, sus botas gastadas crujiendo contra la madera vieja del porche. He pedido que vengan familias completas, niños, mujeres, ancianos, no solo vaqueros engreídos buscando presumir. ¿Familias? Rosa alzó una ceja confundida. ¿Qué pueden hacer las familias con un caballo salvaje? No lo sé, admitió Miguel, y por primera vez en semanas, una pequeña sonrisa apareció en su rostro marcado por el sol. Pero mi abuelo solía decir que los caballos no necesitan ser domados, necesitan ser comprendidos. Y tal vez, solo tal vez, alguien ahí fuera tiene lo que todos estos profesionales no tienen. El sonido de camionetas y autos comenzó a escucharse en el camino de tierra que llevaba al rancho. Rosa asomó la cabeza y su expresión cambió de preocupación a sorpresa. Don Miguel, esto no es lo que esperaba. Hay al menos 50 personas llegando. Miguel bajó los escalones del porche, colocándose su viejo sombrero de palma que había pertenecido a su padre. Mientras caminaba hacia el portón principal, observó la procesión de vehículos. Rosa tenía razón. Esto era mucho más de lo que había anticipado. Reconoció a varios vecinos del pueblo, familias que conocía desde hace décadas. Pero también había extraños, personas de pueblos vecinos que evidentemente habían escuchado sobre el desafío. Don Miguel, lo saludó Arturo Jiménez, el dueño de la ferretería del pueblo, bajando de su camioneta con su esposa Carmen y sus 3 hijos. Vine a ver este espectáculo. Dicen que ese caballo suyo es imposible de montar.
No es un espectáculo, Arturo, respondió Miguel con firmeza. Es una última oportunidad. Entre la multitud que se congregaba, Miguel notó varios rostros que desaprobaban su presencia allí. Estaba Fernando Maldonado, el hijo del antiguo rival de su padre, con 3 de sus vaqueros más experimentados. Fernando había estado esperando años para ver el rancho de Miguel fracasar, especialmente después de que Miguel se negara a venderle tierras que habían pertenecido a la familia Rentería por generaciones. Rentería. La voz de Fernando sonó más como un ladrido que un saludo. Finalmente admites que no puedes manejar ese animal. $10,000 es mucho dinero para alguien en tu situación. Miguel apretó la mandíbula, pero mantuvo la compostura. El dinero es para quien pueda realmente conectar con Trueno, Fernando. No para quien solo quiera romperle el espíritu. ¿El espíritu? Fernando rió y sus vaqueros lo imitaron. Los caballos no tienen espíritu, viejo. Son animales que necesitan mano dura, algo que tú has olvidado con la edad. Rosa se acercó rápidamente a Miguel, tocando su brazo en una señal de calma. Ella conocía el temperamento del veterano y sabía que las provocaciones de Fernando podían desencadenar algo que ninguno quería ver. Miguel había servido en batallas donde había visto morir a hombres buenos, y ese tipo de experiencia dejaba cicatrices que nunca sanaban completamente. Señores, señoras, Miguel elevó su voz, ignorando a Fernando. Gracias por venir. Las reglas son simples. Quien pueda montar a Trueno durante al menos 1 minuto sin que lo tire, sin usar espuelas, sin maltratarlo de ninguna manera, ganará los $10,000. Pero hay una condición más importante. La multitud guardó silencio, expectante. Incluso los niños que correteaban entre los adultos se detuvieron para escuchar. Antes de intentar montar a Trueno, deben pasar 30 minutos con él en el corral. Sin montura, sin riendas, solo ustedes y el caballo. Y solo entonces, si Trueno lo permite, podrán intentar montarlo. Un murmullo de confusión recorrió la multitud. Fernando soltó otra carcajada. Eso es ridículo, Rentería. Estás haciendo esto imposible a propósito. Si creen que es imposible, respondió Miguel con calma, pueden irse ahora mismo. Nadie los obliga a quedarse. Para su sorpresa, nadie se movió. De hecho, más autos seguían llegando. Al fondo, casi oculta entre la multitud de adultos ansiosos, una pequeña camioneta destartalada se estacionó. De ella descendió una mujer delgada, de unos 40 años, con ropa humilde pero limpia, seguida de un niño que no aparentaba más de 12 años. El niño, de cabello oscuro despeinado y ojos profundos que parecían demasiado viejos para su edad, llevaba una camiseta desgastada y pantalones remendados. A diferencia de los demás, que miraban hacia el corral donde Trueno seguía pateando nerviosamente, el niño miraba directamente a Miguel con una expresión que el veterano no podía descifrar. «Mamá», escuchó Miguel que el niño susurraba a la mujer, «ese es el caballo del que te hablé. Puedo sentir su dolor desde aquí». La mujer, cuyo nombre Miguel pronto sabría que era Sofía Morales, acarició la cabeza de su hijo con ternura. «Tomás, ya hablamos de esto. Vinimos solo a ver. No podemos...» «Pero mamá, él me necesita. Yo sé que puedo ayudarlo». Miguel observó el intercambio con creciente curiosidad. Había algo en la convicción del niño, en la forma en que sus pequeños hombros se enderezaban a pesar de su evidente pobreza y tamaño reducido, que le recordó a alguien. Se recordó a sí mismo, décadas atrás, cuando era un niño que insistía en que podía salvar a un perro herido que todos decían que debía ser sacrificado. Rosa también había notado al niño y se acercó a Miguel. «Ese es el hijo de Sofía Morales. Ella trabaja limpiando casas en el pueblo. Buena mujer, muy honrada. El niño es especial, don Miguel. La gente dice que tiene un don con los animales». «¿Un don?». Miguel alzó una ceja.
No magia ni nada de eso. Rosa se apresuró a aclarar. Solo una forma de entenderlos. El veterinario del pueblo, don Julio, dice que ese niño podría ser el mejor asistente que jamás ha tenido. Los perros más bravos se calman con él. Los gatos más ariscos lo buscan. Incluso los animales del matadero se tranquilizan cuando él está cerca. Antes de que Miguel pudiera responder, Fernando Maldonado avanzó hacia el frente de la multitud. Suficiente teatro, Rentería. Mis hombres y yo vamos primero. Después de todo, somos profesionales, no aficionados asustados. Miguel asintió lentamente, aunque su mirada seguía volviendo hacia el niño que ahora observaba a Trueno con una intensidad que era casi palpable. Como quieras, Fernando, pero recuerda las reglas. Pero 30 minutos con el caballo primero. Y si lo lastimas de cualquier manera, tú y tus hombres serán expulsados del rancho inmediatamente. Mientras Fernando y su primer vaquero, un hombre corpulento llamado Héctor Torres, se dirigían hacia el corral, Miguel sintió un escalofrío de presentimiento. Miró hacia el cielo, donde las nubes comenzaban a acumularse en el horizonte, prometiendo una tormenta vespertina. Su abuelo solía decir que los días de tormenta eran cuando el destino hacía sus jugadas más importantes. No sabía cuán profética sería esa vieja creencia. El corral de entrenamiento del rancho, El Refugio, medía aproximadamente 20 metros de diámetro, rodeado por una cerca de madera resistente que Miguel había reforzado personalmente después del tercer intento fallido de domar a Trueno. La tierra apisonada mostraba las cicatrices de incontables batallas entre hombre y bestia, marcas de cascos profundas que contaban historias de violencia y resistencia. Héctor Torres, el primer vaquero de Fernando, era un hombre de 45 años, con una reputación temible en los ranchos ganaderos del norte. Sus manos, grandes como palas, mostraban callos que solo décadas de trabajo brutal podían crear. Llevaba botas de piel de serpiente que, según él mismo presumía, habían costado más que el salario mensual de un trabajador promedio. «Esto será rápido», Héctor escupió en el suelo mientras se preparaba para entrar al corral. Sus ojos pequeños brillaban con una mezcla de codicia y desprecio. «He domado potros salvajes desde los 15 años. Este animal no es diferente». Miguel abrió la puerta del corral con lentitud deliberada. «Recuerda, Héctor, 30 minutos con el caballo antes de intentar montarlo, sin maltratarlo». «Sí, sí», Héctor agitó la mano desdeñosamente mientras entraba. «Ya escuché tus reglas, viejo». La multitud se amontonó contra la cerca, algunos subiendo a los barrotes inferiores para obtener mejor vista. Tomás, el niño de 12 años, se las arregló para colarse entre los adultos hasta llegar al frente. Su madre, Sofía, intentó detenerlo, pero el pequeño ya había encontrado un espacio perfecto junto a Rosa, quien instintivamente puso una mano protectora sobre su hombro. Trueno, que había estado relativamente tranquilo en la esquina opuesta del corral, levantó la cabeza en el momento en que Héctor cerró la puerta tras de sí. El caballo negro comenzó a moverse lateralmente, sus músculos tensos bajo el pelaje brillante que reflejaba el sol de la tarde. Sus ojos, oscuros y profundos, seguían cada movimiento del vaquero con una inteligencia que muchos en la multitud no esperaban ver en un animal. «Tranquilo, bestia». Héctor avanzó con pasos pesados, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo. «Vamos a conocernos, tú y yo». Tomás se tensó visiblemente. Rosa lo sintió y miró hacia abajo, sorprendida por la expresión de angustia en el rostro del niño. «¿Qué pasa, pequeño?» «Lo está haciendo mal», susurró Tomás, sus pequeñas manos aferrándose a la cerca. «Sus pasos son muy fuertes. Está mostrando dominio, no respeto». Trueno lo siente como una amenaza. Rosa frunció el ceño, confundida pero intrigada.
Había trabajado en el rancho lo suficiente para reconocer cuando alguien entendía verdaderamente a los animales. Y algo en la observación del niño resonaba con verdad. En el corral, la predicción de Tomás comenzó a manifestarse. Héctor había llegado al centro del espacio, pero Trueno se mantenía en la periferia, moviéndose en círculos cada vez más agitados. El vaquero, interpretando esto como un desafío, de repente dio un paso agresivo hacia adelante y extendió sus brazos en un gesto de intimidación. ¡Quieto ahí!, gritó Héctor, su voz como un trueno. Trueno reaccionó instantáneamente. El caballo se encabritó, sus cascos delanteros cortando el aire a menos de 2 metros del vaquero. El relincho que emitió era casi humano en su expresión de furia y miedo. Cuando sus patas volvieron a tocar tierra, comenzó a galopar alrededor del perímetro del corral a una velocidad que hizo que varios espectadores retrocedieran instintivamente. «Esto no va bien», murmuró Miguel, sus manos apretando la cerca con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Fernando, parado junto a él con los brazos cruzados, soltó una risa forzada. «Héctor solo está calentando. Dale tiempo, Rentería». Pero Héctor ya no parecía tan confiado. El vaquero había retrocedido hacia la cerca más cercana, sus ojos siguiendo nerviosamente los movimientos frenéticos del caballo. Trueno no mostraba signos de calmarse. Si acaso, cada vuelta alrededor del corral parecía más desesperada, más violenta. 5 minutos, anunció Miguel mirando su reloj de bolsillo, una reliquia familiar con grabados desgastados por generaciones de uso. «Llevas solo 5 minutos, Héctor», el vaquero gruñó en respuesta. Tratando de recuperar su compostura frente a la multitud observante, dio otro paso hacia el centro del corral. «Ven aquí, maldito animal, no me voy a dejar intimidar por un caballo con mal genio». «No lo llames así». La voz de Tomás cortó el aire, sorprendentemente clara y fuerte para alguien tan joven. Todos los ojos se volvieron hacia el niño. Héctor, momentáneamente distraído, también miró. «¿Qué dijiste, mocoso?» «No lo llames maldito animal», repitió Tomás, sus ojos cafés fijos en el vaquero con una intensidad que hizo que varios adultos se sintieran incómodos. «Él no es malo. Está asustado. Ha sido lastimado antes, muchas veces. Cuando tú lo insultas, lo miras con desprecio. Él lo siente. Cree que tú también lo vas a lastimar». Un silencio incómodo cayó sobre la multitud. Sofía, avergonzada por la atención que su hijo había atraído, intentó jalarlo hacia atrás. «Tomás, discúlpate. No es tu lugar». «No», Miguel intervino, su voz firme pero amable. Caminó hacia donde estaba el niño y se arrodilló para quedar a su altura. Sus viejas rodillas protestaron con el movimiento, pero lo ignoró. «Dime, muchacho, ¿cómo sabes eso?». Tomás vaciló, mordiendo su labio inferior. Sus ojos se movieron de Miguel a Trueno y luego de vuelta. «Yo no sé cómo explicarlo, señor. Solo lo sé. Los animales, especialmente los que han sido maltratados, tienen algo en sus ojos. Una tristeza que nunca se va, sin importar cuánto tiempo pase. Mi tío tenía un perro que había sido golpeado por su dueño anterior. Nadie más podía acercarse a él, pero yo sí, porque yo nunca traté de dominarlo. Solo quería ser su amigo». Miguel sintió algo removerse en su pecho, una emoción que había mantenido enterrada durante años. Recordó a su propio abuelo diciéndole palabras casi idénticas cuando era niño, enseñándole que los animales no eran sirvientes, sino compañeros que merecían respeto y comprensión. «Miguel», la voz de Fernando sonó impaciente. «¿Vamos a continuar con esto o no? Héctor tiene un trabajo que hacer». El veterano ranchero se levantó lentamente, su mirada moviéndose del niño al vaquero en el corral. «Continúa, Héctor, pero escucha lo que el muchacho dijo. Tal vez tenga razón». Héctor soltó una risa áspera.
¿Voy a tomar consejos de un niño? No, gracias. Se giró hacia Trueno, quien ahora estaba parado en la esquina más alejada, su cuerpo temblando visiblemente. Ven aquí, caballo. Es hora de que aprendas quién manda. Los siguientes 15 minutos fueron una demostración dolorosa de terquedad versus miedo. Héctor intentó acercarse a Trueno media docena de veces, cada intento terminando con el caballo huyendo o encabritándose. El vaquero, frustrado y consciente de las miradas burlonas de algunos espectadores, comenzó a volverse más agresivo. Gritaba, pateaba tierra hacia el caballo, agitaba sus brazos en un intento de intimidar al animal para que se sometiera. «Esto es suficiente», Miguel finalmente gritó. «Héctor, sal del corral, ha fallado. Dame más tiempo», protestó el vaquero, su rostro rojo de vergüenza y esfuerzo. «Puedo domarlo, solo necesito...» «No», Miguel abrió la puerta del corral con firmeza. «Has tenido 30 minutos y en ningún momento lograste acercarte al caballo sin asustarlo más. Sal ahora». Héctor salió pisando fuerte, evitando las miradas de la multitud. Fernando, aunque claramente molesto, mantuvo su fachada de confianza. Un contratiempo menor. Tengo 2 vaqueros más que son mejores que Héctor. Y así comenzó una procesión de fracasos. El segundo vaquero, un hombre más joven llamado Ricardo Delgado, duró 22 minutos antes de que un movimiento brusco de Trueno lo hiciera retroceder tan rápido que tropezó con sus propias botas y cayó de espaldas. El tercer vaquero, el más experimentado según Fernando, ni siquiera logró entrar completamente al corral antes de que Trueno se lanzara hacia la puerta con tal fuerza que la cerca completa tembló. Cada fracaso era observado silenciosamente por Tomás, quien permanecía en su lugar junto a la cerca. Rosa notó que el niño cerraba los ojos cada vez que Trueno se encabritaba o relinchaba con pánico, como si pudiera sentir físicamente el terror del animal. El sol comenzó su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Las nubes que Miguel había notado antes ahora cubrían gran parte del cielo, y el olor a lluvia flotaba en el aire. La multitud, inicialmente excitada por el drama, comenzaba a inquietarse. Algunos ya habían abandonado el rancho, convencidos de que el desafío era verdaderamente imposible. Fernando, tras el fracaso de sus 3 mejores hombres, se acercó a Miguel con una expresión que mezclaba frustración y algo que podría haber sido respeto a regañadientes. «Ese caballo está más allá de la salvación, Rentería. Deberías considerar...» «No», Miguel interrumpió firmemente. «No voy a sacrificarlo. No después de todo lo que ha sufrido». «¿Entonces qué? ¿Vas a dejar que otros tontos se rompan el cuello intentando montar a esa bestia?» Miguel no respondió. Su mirada había vuelto a posarse en Tomás, quien ahora estaba hablando en voz baja con su madre. Aunque no podía escuchar sus palabras, podía ver la determinación en los pequeños hombros del niño y la preocupación en el rostro de Sofía. Una decisión comenzó a formarse en la mente del veterano ranchero, una que desafiaría toda lógica y experiencia convencional. La tarde avanzaba y con ella la procesión de fracasos continuaba con una monotonía casi dolorosa. Después de los vaqueros de Fernando, otros hombres del pueblo decidieron probar suerte, cada uno convencido de que su experiencia con caballos sería suficiente para ganar $10,000. Ramiro Sánchez, el herrero del pueblo, un hombre de brazos como troncos de árbol y voz como trueno, duró apenas 15 minutos antes de admitir derrota. «Ese caballo no es normal», murmuró al salir del corral, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo rojo. «Hay algo en sus ojos. Es como si pudiera ver dentro de tu alma y encontrarte indigno». Carlos Mendoza, quien se jactaba de haber trabajado en los establos presidenciales en la Ciudad de México durante su juventud, no lo hizo mejor.
A los 20 minutos, después de que Trueno pateara tierra en su dirección 3 veces seguidas, Carlos salió del corral con su elegante camisa vaquera cubierta de polvo y su orgullo claramente herido. «Esto es una pérdida de tiempo», gritó alguien entre la multitud. «Ese caballo nunca dejará que nadie se le acerque, mucho menos montarlo. Deberías devolvernos la gasolina que gastamos viniendo hasta aquí», se quejó otro. Miguel, parado junto a la cerca con los brazos cruzados, sintió cada palabra como una puñalada. No era solo su reputación lo que estaba en juego, era Trueno. Cada intento fallido, cada persona que trataba al caballo como un objeto a conquistar en lugar de un ser sintiente que necesitaba sanación, solo profundizaba las heridas que el animal ya cargaba. «Don Miguel», Rosa se acercó discretamente, su voz apenas un susurro. «Tal vez deberíamos detener esto. Trueno está cada vez más agitado. Me preocupa que alguien realmente salga lastimado, o peor, que el caballo se lastime a sí mismo». El veterano ranchero observó a Trueno, quien ahora corría en círculos interminables dentro del corral, su pelaje negro brillando con sudor a pesar del sol que comenzaba a ocultarse. Rosa tenía razón. El animal estaba llegando a un punto de quiebre. «Una persona más», dijo Miguel finalmente. «Le daré la oportunidad a una persona más, y luego terminaremos esto por hoy. Yo puedo intentarlo». La voz era pequeña, casi tímida, pero cortó a través del murmullo descontento de la multitud como un cuchillo afilado. Todas las cabezas se giraron hacia la fuente. Tomás Morales, el niño de 12 años que había permanecido casi inmóvil junto a la cerca durante las últimas 2 horas. Un silencio atónito cayó sobre los presentes, seguido rápidamente por risas incrédulas. «¿Estás bromeando, niño?». Fernando Maldonado fue el primero en hablar, su risa sonando más cruel de lo que probablemente pretendía. «Mis mejores hombres no pudieron acercarse a ese animal, y 3 de ellos terminaron magullados. ¿Qué te hace pensar que un mocoso como tú tiene alguna oportunidad?». Sofía, la madre de Tomás, rápidamente se abrió paso entre la multitud para alcanzar a su hijo. «Tomás, no. Es demasiado peligroso. Ya hablamos de esto». «Pero mamá», Tomás se volvió hacia ella, sus ojos cafés brillando con una determinación que hacía que pareciera mucho mayor de lo que era. «Yo sé que puedo hacerlo. Trueno no quiere lastimar a nadie. Él solo está asustado y confundido. Nadie le ha hablado con respeto. Nadie lo ha tratado como si importara. El niño tiene un punto». Una voz nueva se unió a la conversación. Era don Julio Herrera, el veterinario del pueblo, un hombre de 60 años con cabello completamente blanco y gafas gruesas. «He visto a este muchacho con animales antes. Tiene algo especial, algo que no se puede enseñar en ninguna escuela de veterinaria». «¿Especial?». Fernando escupió la palabra. «¿Qué puede tener de especial un niño pobre del pueblo?». «¡Fernando!». Miguel finalmente intervino, su voz cargada de advertencia. «Cuida tu lengua. En mi rancho, todos son tratados con respeto, sin importar su edad o posición». Se volvió hacia Tomás, estudiando al niño con ojos que habían visto décadas de vida, muerte, guerra y paz. Había algo en la postura del muchacho, en la forma en que sus pequeñas manos no temblaban a pesar de la obvia tensión, que le recordaba a Miguel personas que había conocido durante la Revolución. Gente que, contra toda lógica, poseía un coraje que no tenía nada que ver con el tamaño físico o la fuerza. «Eres muy pequeño», observó Miguel, su tono no condescendiente, sino evaluativo. «Trueno pesa más de 400 kilos. Si te patea, podría matarte». «Lo sé», respondió Tomás simplemente, «pero no me va a patear. Yo no le voy a dar razón para hacerlo». «Tomás, por favor», Sofía suplicó, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Somos pobres, sí, pero tú eres todo lo que tengo.
No puedo perderte por $10,000 que de todas formas no ganaste. No es por el dinero, mamá. Tomás tomó la mano de su madre entre las suyas, tan pequeñas en comparación. Es por Trueno. Toda mi vida me has dicho que cuando tienes un don, no importa cuán pequeño sea, tienes la responsabilidad de usarlo para ayudar. Este es mi don, ayudar a los animales que sufren. Miguel sintió un nudo formarse en su garganta. Las palabras del niño eran casi idénticas a lo que su propio abuelo le había dicho cuando tenía aproximadamente la misma edad. El don más grande que un hombre puede tener, le había dicho el viejo Rentería, es la capacidad de aliviar el sufrimiento de otro ser vivo. Don Miguel, Rosa murmuró a su lado, no puede estar considerando esto seriamente, es solo un niño. Era solo un niño cuando mi abuelo me puso en mi primer caballo, respondió Miguel sin apartar la vista de Tomás. Era solo un niño cuando curé mi primer animal herido. A veces, Rosa, los niños ven verdades que los adultos hemos olvidado. La multitud comenzó a murmurar nuevamente, algunos expresando preocupación genuina, otros claramente entretenidos por el giro dramático de los eventos. Fernando y sus vaqueros observaban con expresiones que mezclaban incredulidad y anticipación morbosa. Si este niño entra ahí y algo le pasa, dijo Fernando en voz alta, asegurándose de que todos pudieran escuchar, será tu responsabilidad, Rentería. Todos aquí son testigos. Miguel apretó la mandíbula. Fernando tenía razón. Si algo le pasaba a Tomás, él cargaría con esa culpa por el resto de su vida. Pero había algo en los ojos del niño, una certeza que desafiaba su edad y experiencia, que le decía a Miguel que esto era diferente a todos los intentos anteriores. Tomás. Miguel se arrodilló nuevamente frente al niño, ignorando el dolor en sus rodillas. Si te dejo intentar esto, tienes que prometerme algo. A la primera señal de peligro real, a la primera indicación de que Trueno está perdiendo el control, sales del corral inmediatamente. ¿Me entiendes? El niño asintió solemnemente. Se lo prometo, señor. Y otra cosa, Miguel continuó, sus manos temblando ligeramente mientras las colocaba sobre los hombros del muchacho. Los 30 minutos no se tratan de domar al caballo. Se tratan de ganar su confianza. Si al final de esos 30 minutos Trueno no te permite acercarte, no hay vergüenza en admitir que no es posible, ¿entiendes? Sí, señor. Sofía cerró sus ojos, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Rosa, moviéndose por un impulso maternal, se acercó a la mujer y la abrazó, murmurando palabras de consuelo que probablemente ninguna de las dos creía completamente. Miguel se levantó y caminó hacia la puerta del corral. Su mano descansó sobre el pestillo de hierro forjado, oxidado por años de uso. Dentro, Trueno había dejado de correr y ahora estaba parado en el centro del espacio, sus flancos subiendo y bajando con respiraciones pesadas. El caballo pareció sentir que algo había cambiado, que esta vez sería diferente. Don Miguel, la voz de don Julio, el veterinario, sonó seria. Tengo mi maletín médico en mi camioneta, lo voy a traer solo por precaución. Miguel asintió apreciativamente mientras el veterinario se alejaba a paso rápido. Miró una última vez a Tomás, quien ahora estaba parado junto a él, sus ojos fijos en Trueno con una expresión que era parte compasión, parte determinación. ¿Estás listo?, preguntó Miguel. Sí, respondió Tomás. Pero señor, ¿puedo pedirle un favor? ¿Qué necesitas? ¿Puede pedirle a todos que se queden en silencio? El ruido lo pone nervioso. Necesita paz para poder escuchar. Miguel se volvió hacia la multitud. Escucharon al muchacho. Silencio absoluto mientras está adentro. Cualquiera que haga ruido será expulsado del rancho inmediatamente.
Un silencio tenso cayó sobre los espectadores. Incluso los niños que habían estado jugando cerca parecían sentir la gravedad del momento y se quedaron quietos. El único sonido era el viento que comenzaba a soplar más fuerte, trayendo consigo el olor a tierra mojada que prometía lluvia. Miguel abrió la puerta del corral con un crujido que parecía ensordecedor en el silencio. Tomás respiró profundamente, sus pequeños hombros cuadrándose, y dio su primer paso hacia el interior. El sonido de la puerta del corral cerrándose detrás de Tomás resonó con una finalidad que hizo que varios espectadores contuvieran la respiración. El niño se quedó completamente inmóvil junto a la entrada, sin avanzar hacia el centro como todos los demás habían hecho. Sus pies descalzos, porque sus zapatos gastados los había dejado fuera del corral, apenas levantaban polvo contra la tierra apisonada. Trueno, parado a unos 12 metros de distancia, giró su cabeza para observar a esta nueva presencia en su espacio. Sus orejas se movieron hacia adelante, una señal que don Julio, el veterinario, reconoció inmediatamente como curiosidad en lugar de agresión. El caballo negro resopló suavemente, sus fosas nasales expandiéndose mientras captaba el olor del niño. Tomás no se movió. Simplemente permaneció allí, con los brazos relajados a sus costados, su respiración lenta y medida. A diferencia de todos los que habían entrado antes que él, no intentaba proyectar dominio ni control. No había tensión en sus hombros, no había desafío en su postura. Simplemente existía en el mismo espacio que Trueno, sin exigir nada, sin esperar nada. Los minutos pasaron con una lentitud exquisitamente dolorosa. Miguel observaba su reloj de bolsillo con manos temblorosas, consciente de que cada segundo que transcurría era un segundo más donde nada terrible había sucedido, pero también un segundo más donde su corazón latía con ansiedad por la seguridad del niño. 5 minutos. Trueno había dado algunos pasos cautelosos hacia un lado, observando a Tomás desde un ángulo diferente. El niño giró su cabeza suavemente para mantener el contacto visual, pero sus pies permanecían plantados en el mismo lugar. 10 minutos. Algunos en la multitud comenzaban a inquietarse, confundidos por la aparente falta de acción. Fernando murmuró algo a uno de sus vaqueros, probablemente algún comentario despectivo, pero se calló cuando Miguel le lanzó una mirada de advertencia. A los 15 minutos, algo extraordinario sucedió. Trueno, quien había mantenido su distancia todo este tiempo, dio un paso deliberado hacia Tomás, luego otro y otro. La multitud observaba, hipnotizada, mientras el caballo que había rechazado violentamente todo contacto humano ahora caminaba voluntariamente hacia el niño inmóvil. Sofía ahogó un sollozo, su mano cubriendo su boca. Rosa la abrazó más fuerte, sus propios ojos húmedos con lágrimas no derramadas. Trueno se detuvo a menos de 1 metro de Tomás. El caballo bajó su cabeza lentamente, sus ojos oscuros, estudiando al niño con una intensidad que era casi humana. Por un momento interminable, animal y niño simplemente se miraron el uno al otro. Una comunicación silenciosa pasando entre ellos que nadie más podía entender completamente. Entonces, Tomás habló. Su voz era tan baja que Miguel apenas podía escucharla desde su posición junto a la cerca. «Hola, Trueno», dijo el niño suavemente. «Sé que estás asustado. Sé que la gente te ha lastimado antes. Puedo verlo en tus ojos, en la forma en que temblabas cuando esos hombres gritaban. Nadie debería haberte tratado así. Lo siento mucho». El caballo parpadeó, sus orejas moviéndose para captar cada palabra. «No vine aquí para domarte», continuó Tomás, su voz manteniendo ese tono suave y melodioso. «No vine aquí por dinero, aunque mi mamá y yo realmente lo necesitamos. Vine porque cuando te vi desde afuera de la cerca sentí tu dolor. Y yo sé lo que es sentirse solo y asustado». Miguel sintió algo quebrarse dentro de su pecho.
Las palabras del niño resonaban con una verdad tan pura, tan despojada de pretensión, que era imposible no sentirse conmovido. Miró alrededor y vio que no era el único. Varios hombres adultos se limpiaban discretamente los ojos y las mujeres no intentaban ocultar sus lágrimas. Mi papá se fue cuando yo tenía 5 años. Tomás continuaba, ahora extendiendo lentamente una mano hacia adelante, la palma hacia arriba en un gesto de apertura no amenazante. Dijo que mi mamá y yo éramos una carga. Después de eso, los niños en la escuela se burlaban de mí. Me llamaban el niño sin padre, me empujaban, me quitaban mi comida. Me sentía como si nadie me quisiera, como si hubiera algo malo en mí. Trueno dio otro paso adelante, su hocico ahora a centímetros de la mano extendida de Tomás. Pero entonces, la voz del niño se suavizó aún más. Mi mamá me enseñó algo importante. Me dijo que las personas que lastiman a otros generalmente lo hacen porque ellos mismos están lastimados. Me dijo que la bondad puede romper ciclos de dolor si estás dispuesto a ser lo suficientemente valiente para ofrecerla primero. La nariz de Trueno tocó la palma de Tomás. El contacto fue tan suave que fue casi imperceptible, pero el efecto fue eléctrico. Un murmullo de asombro recorrió la multitud, inmediatamente silenciado por miradas severas de quienes querían seguir escuchando. «Tú no eres malo, Trueno», susurró Tomás mientras el caballo comenzaba a oler su mano, explorando este nuevo ser humano que no olía a miedo o agresión, sino a algo diferente, algo que el animal no había experimentado en años, empatía genuina. Las cosas malas que te pasaron no te convierten en algo malo, solo te hicieron cuidadoso, y eso está bien. Está bien tener miedo después de haber sido lastimado. 20 minutos habían pasado. Trueno ahora presionaba suavemente su cabeza contra la palma de Tomás, un gesto que don Julio reconoció como una señal de aceptación profunda en los caballos. El veterinario se inclinó hacia Miguel y susurró: «En todos mis años nunca he visto algo así. Este niño, hay algo especial en él». Tomás comenzó a mover su mano muy lentamente, acariciando el cuello de Trueno con movimientos suaves y consistentes. El caballo cerró los ojos por un momento y, para el asombro de todos, un sonido bajo y ronroneante emergió de su garganta, similar a un suspiro de alivio. «Don Miguel es buena persona», continuó Tomás, hablando ahora tanto con el caballo como con el hombre que observaba. «Él no te quiere lastimar, solo quiere ayudarte a sanar, pero la sanación no puede ser forzada, tiene que ser elegida. Cada día tienes que elegir confiar un poquito más, abrirte un poquito más». 25 minutos. Tomás ahora caminaba lentamente alrededor de Trueno, sus manos nunca perdiendo contacto con el pelaje del caballo. Trueno lo seguía con la cabeza, pero no había tensión en sus movimientos, no había ese terror salvaje que había mostrado con todos los demás. «Yo elijo confiar», dijo Tomás, ahora parado junto al costado de Trueno. «Elijo creer que todavía hay gente buena en el mundo, incluso después de ver tanta crueldad. Elijo creer que los finales felices son posibles, incluso cuando todo parece oscuro». Con un movimiento tan natural que pareció inevitable, Tomás apoyó su frente contra el cuello del caballo. Trueno, en lugar de asustarse o huir, bajó su propia cabeza, curvando su cuello en algo que parecía peligrosamente cercano a un abrazo. 30 minutos. El reloj de Miguel marcó el tiempo con un clic audible. Pero nadie se movió, nadie habló. Todos simplemente observaban mientras un niño de 12 años y un caballo salvaje se consolaban mutuamente, dos almas heridas encontrando comprensión mutua en medio de un corral polvoriento bajo un cielo que amenazaba tormenta. Miguel cerró su reloj de bolsillo con manos que ya no temblaban de ansiedad, sino de algo más profundo.
algo que no había sentido en años: esperanza. Esperanza de que quizás, solo quizás, la sanación era posible incluso para las heridas más profundas. El verdadero milagro estaba sucediendo frente a sus ojos y todavía faltaba la parte más difícil. El silencio que envolvía el rancho El Refugio era tan profundo que el sonido de una gota de lluvia golpeando el techo de metal de los establos sonó como un disparo. Las nubes que habían estado acumulándose durante toda la tarde finalmente comenzaban a cumplir su promesa de tormenta. Una segunda gota cayó, luego una tercera, pero nadie se movió. Todos los ojos permanecían fijos en el corral donde Tomás y Trueno compartían un momento que desafiaba toda lógica. Miguel abrió la puerta del corral con cuidado extremo, tratando de no romper el hechizo que parecía haberse tejido alrededor del niño y el caballo. «Tomás», dijo suavemente, «los 30 minutos han terminado». El niño levantó su cabeza del cuello de Trueno y se volvió hacia Miguel. Sus ojos cafés brillaban con lágrimas no derramadas, pero su expresión era de paz absoluta. «Señor Miguel», respondió, su voz clara a pesar de la emoción, «¿puedo intentar montarlo ahora?». Un murmullo colectivo atravesó la multitud. Sofía dio un paso adelante, su rostro pálido como la cal. «Tomás, no. Ya has demostrado tu punto, ya ganaste. No necesitas». «Sí necesito, mamá». Tomás la interrumpió gentilmente. «No por el dinero, sino por Trueno. Él necesita saber que puede confiar completamente, que puede llevar el peso de alguien, sin que eso signifique dolor o castigo. Necesita saber que no todos los que se suben a su lomo lo hacen para domarlo». Miguel sintió un nudo en la garganta. El niño entendía algo que él mismo había tardado décadas en aprender: que la verdadera sanación no venía de gestos a medias, sino de confiar completamente, de ser vulnerable completamente. «No hay montura», observó don Julio, acercándose a la cerca. «Muchacho, montarlo sin montura es peligroso incluso con un caballo domesticado. Con Trueno». «Él no me va a lastimar», respondió Tomás con una certeza que desarmaba cualquier argumento. «Y yo no lo voy a lastimar a él. Esa es nuestra promesa». Fernando Maldonado soltó una risa áspera, aunque sonaba forzada. «Esto es ridículo. El niño tiene suerte, se lo concedo, pero montar a pelo a un caballo salvaje es una muerte segura. Rentería si permites esto». «Fernando», Miguel lo interrumpió, su voz tan fría como el viento que ahora soplaba más fuerte. «He vivido 70 años en este mundo. He visto hombres morir en batallas por causas que no entendían. He visto animales ser destruidos por crueldad y estupidez humana. Y en todos esos años nunca he visto lo que acabo de presenciar en los últimos 30 minutos. Así que, por una vez en tu vida, cierra la boca y observa». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie, ni siquiera los vaqueros de Fernando, se atrevió a hablar. Tomás se volvió hacia Trueno, colocando ambas manos sobre el costado del caballo. «¿Estás listo, amigo?», susurró. «Vamos a hacer esto juntos, tú y yo, como compañeros, no como amo y sirviente». Trueno resopló suavemente, un sonido que podría haber sido un sí o simplemente reconocimiento de las palabras. El niño comenzó a caminar lentamente hacia el costado del caballo, sus manos deslizándose sobre el pelaje brillante. Cuando llegó a la posición correcta, se detuvo. «Necesito que te agaches un poquito», dijo Tomás. «Soy pequeño y tú eres muy alto». Para el asombro absoluto de todos los presentes, Trueno dobló sus patas delanteras ligeramente, bajando su cuerpo lo suficiente para que el niño pudiera alcanzar. Miguel sintió las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas sin vergüenza alguna. En todos sus años con caballos, había escuchado historias de animales haciendo tales cosas por sus jinetes de toda la vida, pero nunca por alguien que acababan de conocer.
Tomás colocó sus pequeñas manos sobre el lomo de Trueno. Respiró profundamente, cerró los ojos por un momento como si estuviera rezando y luego, con un movimiento sorprendentemente fluido, se impulsó hacia arriba. Sus piernas delgadas se acomodaron a ambos lados del caballo. Sus manos encontraron agarre en la crin negra y de repente estaba montado. Trueno se levantó lentamente, llevando al niño con él. El caballo giró su cabeza, como para asegurarse de que Tomás estaba bien, y luego simplemente se quedó parado. La lluvia comenzó a caer con más fuerza ahora, las gotas creando pequeños cráteres en la tierra del corral. El agua corría por el rostro de Tomás, mezclándose con lágrimas que no sabía que había estado derramando. Se inclinó hacia adelante, abrazando el cuello de Trueno. «Gracias», susurró contra el pelaje mojado. «Gracias por confiar en mí». Y entonces, sin que Tomás tuviera que hacer nada, sin que tuviera que patear o jalar las riendas inexistentes, Trueno comenzó a caminar. Fueron pasos lentos, medidos, alrededor del perímetro del corral. No había resistencia en su movimiento, no había tensión. Era como si el caballo finalmente hubiera encontrado un propósito que no involucraba miedo o dolor. La multitud observaba en silencio reverente mientras el niño y el caballo completaban su primera vuelta, luego una segunda. En la tercera vuelta, Trueno gradualmente aumentó su velocidad a un trote suave. Tomás, sin entrenamiento formal en equitación, se movía con el ritmo del caballo de una manera que parecía instintiva, natural. «Está sincronizado con él», murmuró don Julio a Miguel. «El niño está sintiendo cada movimiento antes de que suceda y ajustando su cuerpo en consecuencia. Es extraordinario». Miguel no podía hablar. Simplemente observaba mientras su reloj de bolsillo marcaba 1 minuto, luego 2. Cuando el segundero completó su tercer ciclo, marcando 3 minutos completos de Tomás, montando a Trueno sin incidente, el veterano ranchero cerró los ojos y dejó escapar un suspiro que había estado conteniendo durante 3 años. Rosa se acercó a él, colocando una mano en su hombro. «Lo lograste, don Miguel. Salvaste a Trueno». «No». Miguel abrió los ojos, observando al niño y al caballo ahora galopando suavemente bajo la lluvia. «Yo no lo salvé. Ese niño lo hizo. Ese niño con su corazón puro y su espíritu inquebrantable logró lo que ninguno de nosotros pudo». Sofía había caído de rodillas junto a la cerca, sus manos entrelazadas en oración mientras observaba a su hijo. Las mujeres del pueblo que estaban cerca de ella la rodearon, colocando manos consoladoras en sus hombros, compartiendo el peso de su miedo y su orgullo. Fernando Maldonado, por primera vez en su vida adulta, no tenía nada que decir. Simplemente observaba con expresión incrédula mientras un niño de 12 años hacía lo imposible. Sus vaqueros, igual de silenciosos, intercambiaban miradas que mezclaban vergüenza por sus intentos fallidos y respeto a regañadientes por lo que estaban presenciando. Después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo 5 minutos, Tomás guió gentilmente a Trueno de vuelta hacia donde Miguel esperaba junto a la puerta del corral. El caballo se detuvo y el niño deslizó suavemente de su lomo, sus pies descalzos chapoteando en el barro que la lluvia había creado. Trueno bajó su cabeza presionando su frente contra el pecho de Tomás en un gesto final de afecto y gratitud. El niño abrazó la cabeza del caballo, susurrando palabras que nadie más podía escuchar. Miguel abrió la puerta del corral. «Tomás», dijo, su voz ronca con emoción, «creo que acabas de ganar $10,000. Pero lo que sucedería a continuación cambiaría todo de maneras que nadie podría haber anticipado». La lluvia caía ahora con intensidad, convirtiendo el patio del rancho en un mar de lodo. La mayoría de los espectadores corrieron hacia sus vehículos o buscaron refugio bajo los techos de los establos. Pero Miguel, Rosa, Sofía, don Julio y un puñado de otros
Permanecieron junto al corral, indiferentes al agua que empapaba su ropa. Tomás salió del corral con Trueno, siguiéndolo voluntariamente, algo que hizo que Miguel tuviera que agarrarse de la cerca para no perder el equilibrio por la sorpresa. El caballo, que durante 3 años había rechazado todo contacto humano, ahora seguía a un niño de 12 años como un perro fiel. «Ven, Trueno», llamó Miguel suavemente, guiando al caballo hacia el establo principal. «Necesitas secarte y comer algo». Se volvió hacia Tomás, quien temblaba ligeramente bajo la lluvia, su ropa delgada completamente empapada. «Tú también, muchacho. Rosa, por favor trae toallas y ropa seca». Dentro del establo, el olor familiar a heno y cuero proporcionaba un consuelo cálido contra la tormenta afuera. Miguel encendió los faroles de aceite colgados de las vigas, bañando el espacio en un resplandor dorado. Tomás observó mientras el veterano ranchero secaba meticulosamente a Trueno, hablándole suavemente al animal mientras trabajaba. «Don Miguel». Sofía finalmente encontró su voz, aún temblorosa de la adrenalina y el alivio. «No sé cómo agradecerle por dejar que Tomás intentara. Sé que fue peligroso. Vic». «Señora Morales», Miguel la interrumpió gentilmente, colgando la toalla mojada sobre un gancho. «Su hijo acaba de hacer algo que desafía toda lógica y experiencia. Acaba de curar 3 años de trauma en 35 minutos. Yo debería agradecerle a usted por criarlo para ser el tipo de persona que puede ver más allá de las apariencias y las limitaciones». Rosa regresó con brazadas de toallas limpias y un conjunto de ropa que había pertenecido al hijo de Miguel, fallecido hacía una década en un accidente de tractor. Miguel sintió una punzada de dolor al reconocer la camisa, pero también algo más. Una sensación de que quizás estas ropas estaban destinadas a servir a este propósito particular. Mientras Tomás se cambiaba detrás de una partición de madera, Miguel se dirigió a su oficina en la parte trasera del establo. Allí, en una caja fuerte oxidada que había instalado su padre, guardaba sus ahorros. Marcó la combinación con dedos temblorosos y extrajo un sobre grueso. $10,000 en billetes, el premio prometido. Cuando regresó, Tomás ya estaba vestido con la ropa seca, que le quedaba varios tamaños grande. Los pantalones tenían que ser sostenidos con un cinturón apretado al máximo y las mangas de la camisa colgaban varios centímetros más allá de sus manos, pero estaba seco y caliente, y eso era lo que importaba. «Tomás», Miguel extendió el sobre, «un trato es un trato. Montaste a Trueno durante más de 1 minuto. De hecho, fueron 5 minutos perfectos. Este dinero es tuyo». El niño miró el sobre con ojos muy abiertos. $10,000 era más dinero del que su familia había visto en toda su vida combinada. Con eso, su madre podría dejar de trabajar limpiando casas por sueldos miserables. Podrían mudarse de su pequeña habitación rentada a algo mejor. Él podría tener libros, ropa nueva, quizás incluso ir a una mejor escuela. Pero cuando extendió su mano, no tomó el sobre completo. En su lugar, lo abrió cuidadosamente y extrajo la mitad del dinero, dejando el resto en las manos de Miguel. «Tomás, ¿qué estás haciendo?», Sofía preguntó confundida. «Es tu dinero. Lo ganaste». «No, mamá», respondió el niño, sus ojos moviéndose entre Miguel y Trueno, quien observaba tranquilamente desde su establo. $5,000 son suficientes para nosotros. Es más de lo que jamás hemos tenido, pero Trueno, él necesita más que solo un día de bondad. Necesita a alguien que lo cuide, que continúe su sanación». Miguel sintió su corazón expandirse en su pecho. «Muchacho, no entiendo. ¿Qué estás proponiendo?». Tomás respiró profundamente, cuadrando sus pequeños hombros de esa manera que hacía que pareciera mucho mayor de lo que era.
Quiero que los otros $5,000 se usen para el cuidado de Trueno, veterinario, comida, lo que necesite. Y yo quiero pedir algo más, si no es demasiado atrevido. Pide lo que quieras, dijo Miguel, su voz espesa con emoción. Quiero trabajar aquí. Las palabras salieron apresuradas ahora, como si Tomás tuviera miedo de perder el coraje si no las decía rápido. No por dinero, o bueno, tal vez por un poquito para ayudar a mi mamá, pero principalmente porque Trueno me necesita. Y creo que yo necesito a Trueno también. Puedo venir después de la escuela y los fines de semana. Puedo limpiar establos, alimentar animales, lo que usted necesite. Solo quiero estar cerca de él, asegurarme de que está bien. El establo quedó en silencio, excepto por el tamborilleo constante de la lluvia en el techo de metal. Rosa se llevó una mano al corazón, sus ojos brillando con lágrimas. Don Julio sonrió ampliamente, asintiendo en aprobación. Sofía miraba a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Miguel caminó lentamente hacia Tomás y se arrodilló frente a él, ignorando las protestas de sus rodillas artríticas. Colocó el sobre con los $5,000 restantes en las manos del niño. «Tomás Morales», dijo, su voz temblando, «no voy a tomar este dinero. Es tuyo, todo es tuyo. Pero acepto tu oferta de trabajar aquí con una modificación». «¿Cuál modificación?», preguntó Tomás cautelosamente. «No vas a limpiar establos». Miguel sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro arrugado de una manera que Rosa no había visto en años. «Vas a ser el entrenador de caballos junior de este rancho, con un salario apropiado, por supuesto. Y tu primera responsabilidad será continuar el trabajo que comenzaste con Trueno, convertirlo de un caballo salvaje en un caballo sanado». «Don Miguel», Sofía interrumpió, las lágrimas ahora rodando libremente por sus mejillas. «Eso es demasiado generoso. No podemos aceptar». «Señora Morales», Miguel se levantó, volviéndose hacia ella. «Su hijo acaba de mostrarme algo que había olvidado. Me mostró que la sanación es posible, que la bondad puede romper ciclos de dolor, que el tamaño de tu corazón es más importante que el tamaño de tu cuerpo o tu cuenta bancaria. Si alguien merece generosidad, es él». Rosa se acercó, secándose los ojos con su delantal. «Y además, necesito ayuda en la casa. Sofía, si estás interesada, hay una posición disponible aquí, con alojamiento incluido en la casita de huéspedes. No es grande, pero es honesta y cómoda». Sofía abrió su boca, pero no salieron palabras. Simplemente se dejó caer en una silla cercana, abrumada por la repentina avalancha de bendiciones. Tomás miró el dinero en sus manos, luego a Trueno, luego a Miguel. ¿De verdad? ¿Puedo trabajar con él? ¿Enseñarle que el mundo no es solo dolor? «Sí», respondió Miguel colocando una mano en el hombro del niño. «Y en el proceso, quizás él te enseñe algunas cosas también». Afuera, la tormenta comenzaba a calmarse. A través de las nubes que se separaban, los primeros rayos de sol vespertino se filtraban, creando un arco iris sobre el rancho El Refugio. Un nuevo capítulo estaba comenzando, pero no todos en el pueblo estarían felices con estos desarrollos. 3 días después del milagro en el corral, el pueblo de San Miguel de Allende no hablaba de otra cosa. En la plaza principal, en el mercado, en la iglesia después de la misa dominical, la historia del niño que domó al caballo salvaje se contaba y recontaba, cada versión más exagerada que la anterior. En la cantina El Viejo Oeste, Fernando Maldonado bebía su tercer tequila de la tarde, rodeado por sus vaqueros y algunos hombres del pueblo que compartían su resentimiento hacia el éxito de Miguel. El local olía a tabaco y cerveza derramada, las paredes decoradas con viejas fotografías de charros y revolucionarios. «Es una vergüenza», escupió Fernando, golpeando su vaso contra la barra de madera manchada.
70 años ese viejo ha tenido para probar su valía y al final necesita que un niño pobre lo rescate. Patético. Escuché que le dio trabajo al mocoso, comentó Héctor Torres, el vaquero que había sido el primero en fracasar con Trueno. Su orgullo aún estaba herido por el contraste entre su humillación y el triunfo de Tomás. Y a la madre también. Los instaló en la casita de huéspedes como si fueran familia. ¡Qué conveniente! La voz de otro hombre sonó desde una mesa oscura en la esquina. Era Ricardo Salazar, un hombre de negocios local que durante años había estado presionando a Miguel para vender el rancho El Refugio para desarrollo inmobiliario. Rentería está envejeciendo, no tiene herederos, trae a un niño necesitado, lo hace parecer un héroe y de repente tiene a alguien para dejarle todo cuando muera. Fernando se giró bruscamente, sus ojos brillando con una mezcla de alcohol y malicia. ¿Estás sugiriendo que esto fue planeado? Estoy sugiriendo, Ricardo se levantó acercándose a la barra, que un viejo solitario es vulnerable a manipulación, especialmente por parte de alguien que sabe exactamente qué botones presionar. Ese niño es más astuto de lo que aparenta. Las palabras cayeron en terreno fértil. En los días siguientes, el rumor se esparció como fuego en temporada seca. En el mercado, las mujeres que antes habían llorado de emoción al ver a Tomás con Trueno, ahora murmuraban sobre intenciones ocultas. En la escuela, los compañeros de clase de Tomás, alimentados por los comentarios de sus padres, comenzaron a mirarlo con desconfianza. «Aprovechado», le susurró una niña en el pasillo de la escuela. «Mi papá dice que tu mamá y tú planearon todo para quedarse con el rancho», le dijo un niño mayor durante el recreo, empujándolo contra la pared. Tomás absorbía los insultos en silencio, sin defenderse, pero cada palabra era como un clavo más en su corazón, recordándole los años de bullying que había sufrido antes. La diferencia era que esta vez había pensado que las cosas habían cambiado, que había encontrado un lugar donde pertenecía. En el rancho El Refugio, Miguel notaba el cambio en el niño. Tomás llegaba cada día después de la escuela como había prometido, pero su sonrisa había desaparecido. Trabajaba con Trueno en silencio, y aunque el caballo continuaba respondiendo a él con afecto y confianza, Miguel podía ver que el espíritu del muchacho estaba siendo aplastado nuevamente. «¿Qué está pasando?», preguntó Miguel una tarde, encontrando a Tomás sentado en el heno, mirando fijamente al vacío mientras Trueno descansaba cerca. El niño se sobresaltó, limpiándose rápidamente lo que podrían haber sido lágrimas. «Nada, don Miguel, todo está bien». «Tomás». Miguel se sentó con esfuerzo junto a él, sus viejos huesos protestando. «He vivido demasiados años para no reconocer cuando alguien está sufriendo. Dime qué pasa». Durante un largo momento, Tomás no habló. Luego, con voz pequeña que temblaba, dijo: «La gente en el pueblo está diciendo cosas, que mi mamá y yo somos aprovechados, que planeamos todo para robarle su rancho, que yo manipulé a Trueno de alguna manera, que fue un truco». Miguel sintió la furia elevarse en su pecho, una furia que no había sentido desde sus días de soldado. «¿Quién dice esas cosas?». «No importa». Tomás sacudió su cabeza. «Tal vez tienen razón, tal vez no merezco estar aquí, tal vez...». «Para». Miguel puso una mano firme sobre el hombro del niño. «Escúchame bien, Tomás Morales. Lo que hiciste con Trueno no fue un truco, fue un acto de pura bondad y comprensión. Esos rumores vienen de gente pequeña con corazones aún más pequeños, gente que no puede soportar ver a otros triunfar donde ellos fallaron. Pero, don Miguel, no quiero causarle problemas. Si mi presencia aquí está dañando su reputación, mi reputación...». Miguel soltó una risa amarga. «He sobrevivido revoluciones, sequías, enfermedades y la muerte de mi única familia.
¿Crees que me importa lo que un puñado de chismosos piense de mí? No, muchacho. Lo único que me importa es hacer lo correcto, y darte a ti y a tu madre un hogar es lo correcto. Esa noche, después de que Tomás y Sofía se retiraran a la casita de huéspedes, Miguel se sentó en el porche de su casa con una copa de mezcal, observando las estrellas. Rosa salió para reunirse con él, trayendo una manta que colocó sobre sus hombros. «Los rumores están empeorando», dijo ella sin preámbulo. «Fernando ha estado trabajando duro, envenenando a la gente contra el niño y su madre». «¡Ah, lo sé!». Miguel bebió su mezcal, el líquido quemando su garganta de una manera que era casi reconfortante. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué gana Fernando con esto? «Tu tierra», respondió Rosa simplemente. «Siempre ha querido tu tierra. Si puede desacreditarte, hacerte parecer un viejo senil manipulado por extraños, tal vez pueda declararte incompetente. Su primo es juez en la corte regional». Miguel procesó esta información en silencio. Debería haberlo visto venir. Los Maldonado habían estado codiciando las tierras de los Rentería durante generaciones, desde los días de su abuelo. Esta era solo la última jugada en una guerra que había durado décadas. «Hay algo más», Rosa continuó, su voz bajando. «Ricardo Salazar ha estado haciendo llamadas. Tiene inversionistas interesados en convertir este rancho en un complejo turístico. Hoteles, restaurantes, el paquete completo. Están ofreciendo una fortuna y necesitan que yo venda voluntariamente o que sea declarado incompetente para administrar la propiedad». Miguel completó el pensamiento. Se levantó, dejando la manta caer. «Pues van a llevarse una sorpresa. No voy a permitir que lastimen a ese niño solo porque quieren mi tierra». Dentro del establo, desconocido para todos, Trueno pateaba nerviosamente en su compartimento. Los caballos, con sus sentidos agudizados, podían sentir cuando se avecinaba una tormenta, y una tormenta mucho más peligrosa que la de hace 3 días estaba formándose en el horizonte. Al día siguiente, Miguel decidió tomar acción. Condujo su vieja camioneta hasta la oficina del abogado del pueblo, don Marcos Ibarra, un hombre honesto que había conocido a la familia Rentería durante décadas. Si Fernando y Ricardo querían jugar sucio, Miguel se aseguraría de proteger legalmente a Tomás y a su madre. Pero mientras estacionaba frente a la oficina, notó la camioneta de Fernando ya estaba allí. A través de la ventana del segundo piso podía ver figuras moviéndose, conversando animadamente. El juego había comenzado y las apuestas eran más altas de lo que Tomás podría imaginar. La sala de juntas del Ayuntamiento de San Miguel de Allende estaba abarrotada una semana después. Las noticias de una audiencia pública sobre preocupaciones comunitarias relacionadas con el bienestar de menores había atraído a casi toda la población del pueblo. Miguel entró con Sofía y Tomás, consciente de todas las miradas que se clavaban en ellos como dagas invisibles. Fernando Maldonado ya estaba sentado en la primera fila, vestido con un traje que probablemente costaba más que el ingreso mensual de la mayoría de las personas presentes. A su lado, Ricardo Salazar revisaba papeles con la eficiencia de un depredador preparando su ataque. El juez municipal, Rodrigo Maldonado, primo de Fernando, presidía desde el estrado con una expresión que pretendía ser neutral, pero fallaba miserablemente. «Damas y caballeros», comenzó el juez Maldonado, golpeando su martillo contra la mesa, «estamos aquí para discutir preocupaciones legítimas que han sido presentadas por varios ciudadanos respetables de nuestra comunidad». Miguel apretó los puños sobre sus rodillas. Respetables era un término que claramente no se aplicaba a él en este momento. Fernando se levantó cuando el juez le dio la palabra, ajustándose la corbata en un gesto estudiado. «Su señoría, vecinos, amigos, vengo aquí no por malicia, sino por preocupación genuina. Todos vimos lo que sucedió en el rancho Rentería hace una semana.
Un niño sin entrenamiento, sin equipo de seguridad, fue puesto en peligro mortal con un caballo salvaje conocido por su agresividad. ¡Eso es mentira! Tomás se levantó de su asiento, pero Sofía lo jaló hacia abajo rápidamente. El juez golpeó su martillo. Orden en la sala. Joven Morales, otra interrupción y serás removido. Fernando continuó, una sonrisa satisfecha jugando en sus labios. Afortunadamente el niño tuvo suerte esa vez, pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tipo de hombre pone a un menor en tal peligro? ¿Y qué tipo de madre lo permite? Los murmullos recorrieron la sala. Sofía palideció visiblemente, sus manos temblando sobre su regazo. Además, Ricardo Salazar se levantó ahora, desplegando varios documentos sobre la mesa frente a él. Tenemos información de que el señor Rentería, de 70 años, ha comenzado a tomar decisiones financieras cuestionables. Ha dado empleo a personas sin verificar referencias, les ha proporcionado alojamiento y, según nuestros registros, planea hacer cambios significativos a su testamento. Eso es información privada. Miguel se levantó, su voz como un trueno. ¿Cómo diablos conseguiste esa información? El juez Maldonado golpeó su martillo repetidamente. Señor Rentería, controle su lenguaje o será citado por desacato. Don Julio Herrera, el veterinario, se puso de pie desde su asiento en la parte trasera. Su señoría, si me permite hablar, he conocido a Miguel Rentería durante 40 años. Es uno de los hombres más competentes y honestos que he conocido. Y en cuanto al niño, vi con mis propios ojos lo que hizo con ese caballo. No fue suerte, fue un don genuino. ¿Un don? Fernando rió. Por favor, don Julio. Todos respetamos su experiencia como veterinario, pero hablemos de hechos, no de misticismo. El hecho es que un hombre de 70 años, viviendo solo, de repente toma bajo su ala a un niño y su madre. Las implicaciones son claras para cualquiera dispuesto a verlas. Las palabras cayeron como bombas en la sala. Algunos murmuraron su acuerdo, otros se veían incómodos con la insinuación. Sofía se levantó, lágrimas de rabia rodando por sus mejillas. ¿Cómo se atreve? Don Miguel ha sido nada más que honorable con nosotros. Mi hijo salvó a ese caballo por bondad, no por dinero o beneficio personal. Y yo acepté trabajo honesto, nada más. Nadie está cuestionando su honor, señora Morales, dijo Ricardo con una voz suave que sonaba completamente falsa. Simplemente estamos preocupados de que usted y su hijo puedan estar siendo aprovechados por alguien en un estado mental vulnerable. Eso es suficiente. La voz resonó desde la entrada de la sala. Todos se giraron para ver a Carmen Rodríguez, la maestra de Tomás, entrando con un folder grueso bajo su brazo. Detrás de ella, varios padres de familia y otros miembros de la comunidad entraban también. Carmen caminó directamente hasta el frente, sus tacones resonando contra el piso de madera. Juez Maldonado, he traído algo que creo que la sala necesita ver. Abrió el folder, revelando dibujos, cartas y trabajos escolares. Estos son de Tomás Morales, de los últimos 3 años. He sido su maestra desde que llegó a mi clase en 4º grado. Extendió los papeles sobre la mesa donde todos pudieran verlos. Miren estos dibujos. Animales, siempre animales. Caballos, perros, pájaros. Y miren las composiciones, una tras otra, sobre el deseo de ayudar a criaturas que sufren. Este niño ha sido consistente en su amor y comprensión de los animales desde que lo conozco. Tomó una carta en particular, su voz quebrándose ligeramente al leer. Mi sueño es trabajar con animales cuando sea grande, especialmente los que nadie más quiere porque están asustados o heridos. Sé que puedo ayudarlos porque yo también he estado asustado y herido. Y sé cómo se siente cuando alguien es amable contigo cuando todos los demás te rechazan. Carmen cerró el papel. Esto lo escribió hace 2 años, mucho antes de conocer a Don Miguel o a Trueno.
El silencio en la sala era absoluto. Incluso Fernando y Ricardo parecían momentáneamente desarmados. Rosa García se levantó desde su asiento. He trabajado para la familia Rentería durante 25 años. He visto a don Miguel pasar por la pérdida de su esposa, de su hijo, de casi todos sus amigos. Durante 3 años, desde que rescató a Trueno, lo he visto intentar todo para ayudar a ese animal. Gastó una fortuna en entrenadores y veterinarios, y cada noche lo encontraba sentado en el establo, hablándole a ese caballo como si pudiera entenderlo. Su voz se fortaleció. Cuando Tomás entró a ese corral, vi algo en los ojos de don Miguel que no había visto en años. Esperanza. No esperanza de ganancia o beneficio personal, sino esperanza de que la bondad todavía existe en este mundo. Esperanza de que la sanación es posible. Uno por uno, otros comenzaron a levantarse. Arturo Jiménez, el dueño de la ferretería. La señora Mendoza, quien había visto a Tomás ayudar a un perro callejero herido hace meses. El padre Gabriel, el párroco local, quien habló de la asistencia constante de Sofía a misa y su reputación intachable. Fernando observaba con frustración creciente mientras su caso se desmoronaba frente a sus ojos. Pero aún tenía una carta más que jugar. Su señoría, dijo, su voz tomando un tono más urgente, aprecio estos testimonios emotivos, pero los hechos permanecen. Propongo que se ordene una evaluación médica del señor Rentería para determinar su competencia mental y una investigación de servicios sociales sobre la situación de vivienda del menor. El martillo del juez estuvo a punto de caer cuando una voz más se escuchó desde la entrada. Eso no será necesario. Todos se giraron para ver a un hombre de traje elegante entrando, su maletín profesional en mano. Soy el licenciado Antonio Ruiz, de la Ciudad de México. Represento los intereses del señor Rentería y tengo documentos que creo que la Corte necesita revisar. El licenciado Antonio Ruiz se movía con la confianza de alguien acostumbrado a las salas de tribunal. Su traje era impecable, su maletín de cuero genuino hablaba de éxito y sus ojos grises no perdían detalle mientras escaneaba la sala. Colocó su maletín sobre la mesa y extrajo varios documentos sellados oficialmente. Juez Maldonado, comenzó, su voz clara y profesional. Tengo aquí 3 documentos que me gustaría presentar ante esta audiencia. El primero es una evaluación médica completa del señor Miguel Rentería, realizada hace exactamente 5 días por el doctor Ernesto Vázquez, uno de los neurólogos más respetados de la Ciudad de México. Fernando se tensó visiblemente en su asiento. Ricardo Salazar intercambió una mirada preocupada con él. El abogado continuó, extendiendo el documento para que el juez lo revisara. La evaluación muestra que el señor Rentería posee todas sus facultades mentales completamente intactas. De hecho, el doctor Vázquez nota que su agudeza mental es excepcional para su edad. No existe ninguna indicación de demencia, deterioro cognitivo o incompetencia de ningún tipo. Un murmullo recorrió la sala. Miguel sintió algo aflojarse en su pecho, una tensión que no sabía que había estado cargando. El segundo documento, el licenciado Ruiz sacó otra carpeta, esta mucho más gruesa. Son registros públicos que muestran que el señor Ricardo Salazar ha estado intentando adquirir la propiedad del rancho El Refugio durante los últimos 8 años. Tiene correspondencia, ofertas de compra repetidamente rechazadas y, lo más interesante, un contrato preliminar con inversionistas extranjeros para desarrollar un complejo turístico en esa ubicación exacta. Ricardo se puso pálido. Esos son documentos confidenciales. No puede... Son documentos legales registrados con el municipio. El abogado lo interrumpió fríamente. Perfectamente accesibles para cualquier abogado que sepa dónde buscar.
lo que me lleva al tercer y más interesante documento. Sacó un sobre sellado con múltiples firmas oficiales. Este es el registro de una investigación privada que el señor Rentería contrató hace 3 meses, mucho antes de conocer a Tomás Morales y su madre. La investigación documenta intentos repetidos por parte del señor Fernando Maldonado de difamar la reputación del señor Rentería en la comunidad, con el objetivo de forzar una venta de propiedad. Eso es ridículo. Fernando saltó de su asiento. No voy a quedarme aquí escuchando estas acusaciones. Entonces tal vez quieras quedarte para escuchar esto. El licenciado Ruiz presionó un botón en su teléfono y una grabación de audio comenzó a reproducirse a través de un pequeño altavoz. La voz de Fernando era inconfundible. Necesitamos hacer que Rentería se vea incompetente. Si podemos demostrar que está tomando decisiones irracionales, mi primo puede ordenar una evaluación. Una vez que sea declarado incompetente, podemos forzar la venta de la propiedad. Ricardo tiene los inversionistas listos. La voz de Ricardo respondía: ¿Y qué hay del niño? Rentería parece genuinamente apegado a él. Mejor todavía. La risa de Fernando sonaba cruel incluso en la grabación. Usaremos eso. Haremos que parezca una influencia inapropiada, tal vez algo peor. La gente del pueblo es supersticiosa. Podemos convertir al niño en el villano. El silencio que siguió era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. Todas las miradas se volvieron hacia Fernando y Ricardo, cuyas caras habían pasado de la palidez a un rojo intenso. El juez Maldonado, a pesar de ser primo de Fernando, no podía ignorar la evidencia presentada tan públicamente. Carraspeó incómodo. Señor Maldonado, señor Salazar, ¿tienen algo que decir en su defensa? Fernando intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Ricardo había comenzado a recoger sus papeles, claramente buscando una salida. Un momento. Miguel se levantó lentamente, su voz calmada pero resonante. Tengo algo que decir. Se volvió para enfrentar a la sala completa, su mirada moviéndose de rostro en rostro. Fernando, Ricardo, han pasado años tratando de quitarme mi tierra. Años haciendo mi vida difícil, esparciendo rumores, tratando de hacer que me vea mal frente a mi comunidad. Y por un momento casi funcionó. Casi me convencieron de que estaba solo, de que nadie me valoraba. Su voz se suavizó. Pero entonces vino Tomás, un niño de 12 años con más corazón y coraje que cualquier adulto en esta sala. Me mostró que todavía hay bondad en este mundo, que todavía hay gente dispuesta a dar sin esperar nada a cambio. Y me recordó por qué luché en la revolución, por qué mi familia ha protegido esta tierra durante generaciones. Miguel sacó un sobre de su chaqueta. Este es mi testamento, certificado y notariado. En él dejo el rancho, el refugio, a un fideicomiso que administrará la propiedad como santuario para animales rescatados. Tomás Morales será el director de operaciones cuando alcance la mayoría de edad, con un salario y beneficios apropiados. Sofía Morales será la administradora. Rosa García seguirá como supervisora general. Miró directamente a Fernando. Así que puedes dejar de conspirar, Fernando. Esa tierra nunca será tuya ni de tus inversionistas. Será usada para el propósito que siempre debió tener, sanación y compasión. La sala estalló en aplausos. Sofía lloraba abiertamente abrazando a Tomás. Rosa se secaba los ojos con su delantal. Don Julio sonreía ampliamente, asintiendo con aprobación. El juez Maldonado, sabiendo que su credibilidad estaba en juego, golpeó su martillo. Esta audiencia ha terminado. Las preocupaciones presentadas han sido completamente refutadas. Señor Maldonado, señor Salazar, sugiero fuertemente que reconsideren sus acciones futuras. Mientras Fernando y Ricardo salían apresuradamente de la sala, evitando las miradas acusadoras de los presentes,
Miguel sintió una mano pequeña deslizarse en la suya. Miró hacia abajo para encontrar a Tomás mirándolo con ojos brillantes de lágrimas y gratitud. «Gracias», susurró el niño, «por creer en mí, por protegerme». «No, Tomás». Miguel se arrodilló ignorando sus rodillas protestantes. «Gracias a ti, por recordarme lo que realmente importa, por salvar no solo a Trueno, sino a mí también». El licenciado Ruiz se acercó guardando sus documentos. «Señor Rentería, hay otros papeles que necesitamos firmar. Legalmente proteger el fideicomiso, establecer los términos exactos. Mañana». Miguel se levantó aún sosteniendo la mano de Tomás. «Hoy vamos a casa. Trueno nos está esperando». Mientras salían del ayuntamiento, el sol vespertino bañaba el pueblo en luz dorada. Las nubes de la tormenta, tanto literal como metafórica, finalmente se habían disipado. Pero la verdadera celebración aún estaba por venir. 6 meses después, el rancho El Refugio había sido transformado de formas que Miguel nunca había imaginado posible. Lo que comenzó como un lugar para salvar a un solo caballo salvaje se había convertido en un verdadero santuario para animales que nadie más quería. El amanecer pintaba el cielo con tonos rosados y dorados mientras Tomás caminaba por los corrales, verificando cada animal. Además de Trueno, ahora había 3 caballos más rescatados de situaciones de abuso, 2 burros ancianos salvados del matadero, una docena de perros de todas las formas y tamaños, y hasta un pavo real que había aparecido herido en la carretera y decidió quedarse. «Buenos días, amigos», saludaba Tomás a cada animal, deteniéndose para acariciar, susurrar palabras amables o simplemente sentarse en silencio con aquellos que aún estaban aprendiendo a confiar. Trueno, por supuesto, seguía siendo especial. El caballo negro había ganado peso, su pelaje brillaba con salud, y lo más importante, la mirada salvaje de miedo en sus ojos había sido reemplazada por algo más suave, más confiado. Cada mañana, el caballo esperaba en la puerta de su establo la llegada de Tomás, relinchando suavemente en saludo. «¿Listo para nuestro paseo?», preguntó Tomás, y Trueno bajó la cabeza para recibir el abrazo matutino que se había convertido en su ritual. Desde la casa principal, Miguel observaba la escena con una taza de café humeante en sus manos. Su salud había mejorado notablemente en los últimos meses. Los doctores decían que era el estrés reducido, pero Miguel sabía que era algo más. Propósito renovado. «Café fresco». Rosa apareció a su lado con la cafetera. «Y don Julio llamó. Dice que tiene otro caballo que necesita rescate. ¿Le digo que sí?». Miguel sonrió. «Dile que venga esta tarde. Tomás querrá conocerlo primero, ver si podemos ayudarlo». La transformación del niño había sido igual de notable. Tomás había crecido varios centímetros, su cuerpo delgado llenándose con músculo saludable del trabajo diario. Pero el cambio más importante era interno. La timidez había sido reemplazada por confianza tranquila. La tristeza en sus ojos había dado paso a alegría genuina. En la escuela donde antes había sido marginado, ahora era buscado por compañeros que querían aprender sobre animales, que traían mascotas heridas para que él las ayudara. Sofía salió de la casa limpiándose las manos en su delantal. Había florecido en su papel como administradora del rancho, descubriendo talentos organizacionales que nunca supo que tenía. «Don Miguel, las donaciones de esta semana llegaron. Hay suficiente para el nuevo establo que queríamos construir». «Excelente», Miguel asintió. Después de que la historia del rancho se difundió, primero localmente y luego a través de redes sociales y medios regionales, las donaciones habían comenzado a llegar. Personas de todo México enviaban contribuciones, queriendo ser parte de este lugar donde la sanación era posible. Un auto familiar se detuvo en la entrada. Carmen Rodríguez, la maestra de Tomás, salió con una caja. «Buenos días»,
Los niños de mi clase hicieron una colecta. Compraron comida para perros y estos juguetes. Abrió la caja revelando docenas de pelotas, cuerdas y juguetes para masticar. Los niños están inspirados por Tomás, continuó Carmen. Varios han comenzado programas de voluntariado en refugios de animales. Un estudiante incluso convenció a sus padres de adoptar un perro mayor que nadie quería. Miguel sintió su corazón expandirse con orgullo. El bien se multiplica, murmuró. Un acto de bondad inspira a otro y otro y otro. Más visitantes llegaron durante el día. Familias que querían ver los animales rescatados, niños que soñaban con hacer lo que Tomás hacía, veterinarios ofreciendo servicios gratuitos. El rancho se había convertido en un punto de reunión para la comunidad, un recordatorio de que la compasión aún existía. Al atardecer, Miguel llamó a Tomás al porche principal. El niño llegó, todavía con paja en el cabello de haber estado jugando con los perros. «Siéntate, muchacho». Miguel señaló la silla junto a la suya. «Hay algo que quiero decirte». Tomás se sentó, preocupación cruzando su rostro. ¿Hice algo mal? Al contrario. Miguel tomó la mano del niño entre las suyas, arrugadas y marcadas por décadas de trabajo. Hace 6 meses, estaba solo en este rancho, convencido de que el mundo se había vuelto demasiado cruel, demasiado duro. Trueno y yo estábamos atrapados en nuestro dolor, incapaces de ver más allá de nuestras heridas. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos del veterano. Entonces llegaste tú, un niño que había sido lastimado tanto como nosotros, pero que eligió la bondad de todas formas. Nos mostraste que la sanación no viene de la fuerza o el dominio, sino de la comprensión y el amor. Don Miguel. Tomás empezó, pero el anciano lo detuvo gentilmente. Déjame terminar. Nunca tuve hijos que vivieran lo suficiente para heredar mi legado, pero ahora me doy cuenta de que el legado no está en la sangre. Está en los valores que pasamos, en las vidas que tocamos, en el amor que compartimos. Miguel sacó un papel doblado de su bolsillo. Este es el documento final del fideicomiso. Quiero que lo leas. Con manos temblorosas, Tomás desdobló el papel. Sus ojos se ensancharon al leer las palabras escritas allí. Tomás Morales, hijo adoptivo y heredero del espíritu del rancho El Refugio. «No tienes que decidir ahora», dijo Miguel suavemente, «pero cuando seas mayor, si quieres, me gustaría formalmente adoptarte, no para reemplazar a tu padre biológico, sino para honrar el vínculo que hemos construido». Tomás se lanzó a los brazos de Miguel sollozando. «Sí, sí, por favor». Mientras el sol se ponía sobre el rancho, pintando todo en tonos dorados, Trueno galopaba libremente en el corral más grande, ya no necesitando estar encerrado. Otros animales descansaban tranquilos, seguros por primera vez en sus vidas. Y en el porche, 3 generaciones unidas no por sangre, sino por elección, se abrazaban. Rosa observaba desde la ventana de la cocina, secándose en lágrimas de alegría. «¿Quién lo hubiera pensado?», murmuró, «que un niño y un caballo salvarían no solo el uno al otro, sino a todos nosotros». La historia del niño que montó al caballo salvaje se contaría durante generaciones en San Miguel de Allende. Pero para aquellos que la vivieron, no era sobre la montada en sí. Era sobre cómo la bondad puede florecer incluso en los corazones más heridos. Sobre cómo el amor verdadero no se trata de controlar, sino de comprender. Y sobre cómo a veces las familias más fuertes son aquellas que elegimos construir. El legado del rancho, El Refugio, continuaría durante décadas, salvando incontables vidas, tanto animales como humanas. Pero todo comenzó con un niño valiente, un caballo herido y un veterano que aprendió que nunca es demasiado tarde para encontrar esperanza.